Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Luis. ¿Cómo está? Bienvenido. Dicen buenas noches. Justin, buenas noches. Lady, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, señores y señores. Un gusto poderles haber saludado. Bienvenidos al desarrollo de esta tercera semana de la unidad número 4. Iniciamos con las actividades que nos corresponden. Tenemos aquí el tema que se planificó para la presente semana, que obviamente corresponde a la diversidad de los ecosistemas. Vamos a ver en qué consiste la biodiversidad. Habíamos estado viendo ya en los diferentes ecosistemas en el Ecuador cómo está constituido, cómo están determinados los diferentes pisos climáticos, sus características en cuanto a flora y fauna. En esta clase vamos a ver justamente la diversidad de ecosistemas. De manera general, los ecosistemas del Ecuador pueden dividirse de acuerdo a la altitud, el tipo de suelo, el clima y los componentes bióticos. Flora que poseen diferentes significados de la siguiente manera. Vamos a ver. Y tenemos en los ambientes terrestres, tenemos bosque lluvioso tropical amazónico, tenemos el bosque lluvioso tropical occidental o del Chocó, tenemos los bosques montanos de la cordillera occidental, el bosque montano de la cordillera oriental. Tenemos los bosques secos de la costa, los matorrales y espinales secos de la costa, los matorrales húmedos interandinos, los matorrales secos interandinos, los páramos secos, los páramos húmedos y de frailejones, los páramos arbustales del sur. Eso en cuanto a estas determinaciones. Tenemos las nieves perpetuas, los ambientes subterráneos o crásticos, los insulares áridos y los insulares húmedos. Esto en cuanto a la determinación de la flora que se encuentra en el continente americano, especialmente en nuestro Ecuador. En relación a los ecosistemas de agua dulce, tenemos los lagos de montaña, tenemos los lagos de llanura tropical, ríos montanos, ríos de llanura tropical amazónica de aguas blancas, tenemos ríos de llanura tropical amazónica de aguas negras, los ríos de llanuras tropical de la costa y pantanos de morichales amazónicos. Esto en relación a las estructuras, obviamente, que se encuentran al 100% constituidas por agua dulce. En cuanto a las estructuras marinas, tenemos las playas de arena, tenemos las playas de roca, playas lodosas, barrancos y acantilados, tenemos los arrecifes de roca, los arrecifes de coral, los fondos de arena, el ambiente pelágico, los cañones submarinos, arrecifes de profundidad, las cordilleras submarinas, resumideros fríos. Tenemos los respiraderos hidrotermales y tenemos las llanuras abisales. Esto en cuanto a las estructuras y los diferentes ecosistemas que tenemos de acuerdo a las diferentes estructuras. Tenemos los ecosistemas marinos, los de agua dulce y también hemos visto los terrestres. Esto en cuanto a lo que está constituido dentro de flora y fauna dentro de nuestro país. En cuanto a la diversidad de especies, en nuestro país, por los diferentes pisos climáticos, es un país único, especialmente en cuanto a la variedad de especies que se encuentran tanto de flora y fauna. Con una extensión territorial pequeña, alberga una de las biodiversidades más altas de todo el planeta, con un 6,8% de las especies de vertebrados, de las cuales el 11,8% de la fauna es endémica. Eso quiere decir que es única en cada uno de los territorios o de los ecosistemas. Puede decirse sin lugar a duda que el país es megadiverso en cuanto a sus ecosistemas e inmensamente rico en recursos genéticos. En cuanto a la biodiversidad de los vertebrados, aquí tenemos el siguiente cuadro en el cual podemos ver el grupo, en este caso mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Y también tenemos la biodiversidad en cuanto a especies en el Ecuador, especies en el mundo, porcentajes en el Ecuador y obviamente en calidad de especies endémicas, eso quiere decir únicos.
Por ejemplo, en mamíferos tenemos en especies en el Ecuador, tenemos 408 tipos de especies. Especies en el mundo, 5.488. Esto representa un porcentaje del 7,4%, el porcentaje en el Ecuador. Y de todos estos niveles, obviamente, el 32% son especies endémicas. En relación a aves, en especies del Ecuador tenemos 1.594, a nivel de todo el mundo 10.052. En el porcentaje en el Ecuador representa el 15,9% y dentro de estructuras endémicas el 37%. En reptiles, el 412 en cuanto a especies del Ecuador, especies en el mundo, 9.413 tipos de especies. En el porcentaje en relación al Ecuador, esto representa el 4,4%. En relación al endemismo, obviamente tiene un nivel de 109%. En cuanto a anfibios, en el Ecuador existen 507 especies de nuestro país. En relación al mundo, esto tiene 6.888, que esto representa en el Ecuador el 7,4% y obviamente dentro de especies endémicas 199. En relación a peces, en el Ecuador tenemos 1.435 especies en todo el mundo, 32.100. Estos representan porcentajes el 4,5 en relación al Ecuador y en especies endémicas 138. Ahí nosotros podemos ver en esta tabla la biodiversidad de los vertebrados en nuestro Ecuador con relación al mundo y el porcentaje obviamente también con especies endémicas en función de mamíferos, de aves, de reptiles, de anfibios y también peces. En este sentido, la tabla muestra los datos del número de especies de vertebrados en el Ecuador y también en el mundo. Cabe anotar que del total de especies de vertebrados es de 515 con obviamente características endémicas. Eso quiere decir que existe un alto número en función de especies que son únicas, que son propias de cada uno de estos sectores. En cuanto a la biodiversidad de invertebrados, acerca de los invertebrados no existe información suficiente. Entre los grupos más conocidos está el de las mariposas con 2.200 tipos de especies a nivel nacional, ubicando Ecuador en el puesto número 7 a nivel mundial en relación al número de especies de mariposas que existen. Existen cerca de 900 familias de insectos y se calcula que en el país hay más de 500.000 de especies en relación a este tipo de seres. En cambio, a la biodiversidad de plantas, la historia geológica volcánica del Ecuador, sumada a la variedad de climas, han permitido la existencia de muchos ambientes naturales, donde habitan más de 18.000 especies de plantas vasculares, de las cuales casi el 72% son nativas y obviamente conocidas como endémicas, y el 27,3% son obviamente endémicas. Así, Ecuador ocupa el séptimo lugar mundial en lo que a riqueza de flora se refiere. El grupo de orquídeas, por ejemplo, es el que más aporta a la diversidad en relación a flora ecuatoriana. Más de 4.000 especies de orquídeas, de las cuales casi la mitad son de característica endémica. En cuanto al manejo sustentable de la biodiversidad, y este tema obviamente nos vamos a ver más adelante, vamos a determinar en qué consiste la sustentabilidad. El manejo sustentable de la biodiversidad es imprescindible que el uso que demos a la biodiversidad sea sostenible, es decir, utilizar los recursos para satisfacer nuestras necesidades, pero sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las suyas. Eso quiere decir que si talamos un árbol, cortamos un árbol, debemos sembrar dos y así sucesivamente. Entonces, con eso, obviamente, permitimos que nuestra flora, obviamente, o la especie de la cual hemos tomado un árbol, obviamente, se le devuelva a la naturaleza lo que nosotros hemos tomado duplicado. Nuestros nietos no podrán hacerlo si les dejamos un ambiente destruido y contaminado y consumimos todos los recursos que existen en el planeta. La definición generalizada señala que el desarrollo sostenible constituye un proceso que pretende la satisfacción de las necesidades actuales.
permanentemente sin comprometer la satisfacción de las necesidades futuras de las actuales generaciones y también de las que vendrán. Es decir, que no agota ni desperdicia los recursos naturales y no lesiona innecesariamente el ambiente ni a los seres humanos. Esta definición representa un reto para los tres sectores participativos en un desarrollo sostenible. Primero el ecológico, luego el sociopolítico y luego el económico. En la planificación se tiene que considerar esos tres objetivos con un objetivo a largo plazo. En las Islas Galápagos, por ejemplo, considerada patrimonio natural de la humanidad en riesgo, se han desarrollado varios proyectos sustentables. Uno de estos con miras a reducir la contaminación con basura. Se ha desarrollado el proyecto Manejo Sostenible de Desechos Sólidos. Este proyecto justamente consiste o tiene las siguientes características. Primero, en concientizar a la población sobre la separación de los distintos tipos de basura en contenedores de distintos colores. Esto se lo hace no solamente en Galápagos, sino también se lo aplica aquí, sino que nosotros somos un poquito descuidados, un poquito sordos y no hacemos y simplemente colocamos la basura en el primer recipiente que encontremos. Otra de las características es la recolección de la basura en días señalados para cada tipo, separación más detallada de las plantas de tratamiento, empaque de material reciclado para enviar a las fábricas en el continente, el material de rechazo de la prensa, empaca y coloca en rellenos o sanitarios creados para este efecto. Esas son las políticas que deben manejarse a nivel nacional en cada uno de los GATS municipales, pues ellos son los encargados del manejo de todos los desechos sólidos y los cuales obviamente, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Obviamente manejar de una manera más responsable todo lo que nosotros obviamente vayamos utilizando, vayamos sirviéndonos y los rechazos obviamente ponerlos de acuerdo a cada una de las estructuras lo que son desechos orgánicos, lo que son papel, lo que es vidrio. Obviamente cada uno va separado en cada uno de los contenedores. En cuanto al concepto de desarrollo sustentable, sabes que el ambiente y sus componentes son importantes, pero no solo debemos preocuparnos de la naturaleza, sino de tener presente que las personas también ocupan un lugar esencial. Hay que recordar que en el ambiente todos los componentes bióticos y también abióticos están interrelacionados entre sí. Imagina una fábrica que realiza actividades que contaminan mucho un sector de la ciudad y no están haciendo nada para evitar que los químicos peligrosos que utilizan afecten a la naturaleza y a la gente que habita en un lugar. Es entonces cuando el desarrollo sustentable busca una solución equilibrada que permita proteger a la naturaleza y también a las personas de la comunidad. En el año de 1987 se realizó un informe, Brundtland se denomina, que analizó la situación del planeta y demostró que la forma de vida que se lleva en ese momento estaba destruyendo el ambiente. Además, concluyeron que su destrucción conlleva más pobreza al quedarnos sin recursos, de modo que empezaron a buscar una solución, ya que a la par el número de habitantes de nuestro planeta sigue cada día incrementándose. Evidentemente, ese problema no tenía una salida. Se indicó que no se podía seguir con el crecimiento económico tradicional, sino que tendríamos que vivir bajo un nuevo llamado un modelo sustentable. Este modelo tenía que permitir a la humanidad satisfacer sus necesidades, pero sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para que satisfagan las suyas propias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esta determinación? Prácticamente un equilibrio entre nuestras acciones y también la naturaleza. Por ejemplo, en la Constitución que está aprobada del 2008, existe un concepto ancestral de los pueblos y nacionalidades indígenas que es el Sumak Kawsay. ¿Qué es el Sumak Kawsay? Es el buen vivir. Y justamente este buen vivir o Sumak Kawsay es justamente o aplica o se orienta justamente al convivir equitativamente, equilibradamente con la naturaleza.
Saber respetar tanto los animales, saber respetar a las plantas, a la Pachamama es una de las actividades fundamentales dentro de estos procesos, pues de esa manera nosotros aseguramos también nuestra supervivencia y nuestra calidad de vida, nuestro buen vivir. Si nosotros tomamos más de lo que necesitamos, destruimos, contaminamos, pronto nosotros nos quedaremos con un suelo árido sin ningún tipo de productividad y esto generará un problema para nosotros y también para las futuras generaciones. Es por eso que los proyectos sustentables buscan justamente eso y en el Ecuador, enmarcados en nuestra constitución, justamente lo que es el suma causa y la protección sobre todo a la naturaleza y a la Pachamama, como se lo denomina. En cuanto a los componentes del desarrollo sustentable, tenemos tres componentes fundamentales del desarrollo sustentable, que es primero el ambiente, donde se va a trabajar. Luego la sociedad, pues esta es la que contamina, destruye, daña la concientización. Y por último tenemos la economía, pues si la sociedad tiene ese equilibrio, tiene esa actividad sustentable con la naturaleza, con el medio ambiente, su estructura económica se mantendrá estable y esto permitirá el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos. En cuanto a los principios de una sociedad sustentable, podemos mencionar los siguientes principios. Las personas protegen los sistemas naturales y se utilizan los recursos sabiamente. Por ejemplo, el agua. El agua nosotros no debemos dejarla correr mientras nos cepillamos, mientras nos bañamos, nos aseamos, porque estamos desperdiciando líquido vital cuando estamos en el fregadero, en la cocina, igual mientras lavamos los platos, tenemos que saber utilizar correctamente tanto el agua como los detergentes que utilizamos para lavar las vajillas. Pues nosotros en el supermercado, nosotros tenemos que buscar justamente productos que sean biodegradables. Y habíamos visto el término de biodegradables. Esos son los que se destruyen fácilmente en el ambiente y de esa manera obviamente permiten que la naturaleza se mantenga sana y cero contaminada. Las personas valoran el desarrollo adecuado y la satisfacción de las necesidades básicas para todos. Siempre se tiene que ver en función de todos. Las personas y las naciones toman sus decisiones por medios justos y también democráticos. Y por último, la gente se preocupa por los demás y valora la justicia social y sobre todo la paz. Cuando hablamos de la justicia social, no solamente hablamos de entre humanos, sino también hablamos de todos los elementos que interactúan en la naturaleza o en el medio ambiente en el cual se desarrolla el ser humano. Esas son las características fundamentales de estas estructuras, pero justamente a continuación, en la siguiente etapa de nuestra clase, ya en los siguientes minutos, justamente vamos a ver las características en función justamente de en qué consiste el desarrollo sustentable. Vamos a ver un poco más en los últimos minutos en qué consiste esta actividad del desarrollo sustentable. Vamos a ver. En primer lugar, ¿qué es el desarrollo sustentable? Tenemos que dar una conceptualización, saber qué es el desarrollo sustentable. En este sentido, el desarrollo sustentable es un modelo de desarrollo que busca conciliar las necesidades económicas e industriales con el equilibrio social y también el ecológico. Su objetivo es asegurar que el desarrollo económico actual no comprometa los recursos y las condiciones necesarias para la vida en el planeta, de modo que asegurar su preservación para las futuras generaciones. Ahí ustedes ya tienen cuál es el objetivo justamente del desarrollo sustentable. Así, el desarrollo sustentable busca lograr el equilibrio entre tres pilares principales. Primero, el desarrollo económico, luego el cuidado del medio ambiente y el desarrollo social. Ese equilibrio es conocido como sustentabilidad. Para alcanzar justamente la sustentabilidad se deben llevar adelante diversas prácticas, entre ellas el uso responsable y eficiente de los recursos, el estudio del impacto ambiental de algunas actividades y la búsqueda de nuevas formas, aplicaciones o tecnologías para el desarrollo. Muchos de los estados
organismos internacionales, empresas y organizaciones alrededor de todo el mundo tienen como objetivo lograr un desarrollo sustentable que les permita cumplir su objetivo económico, pero sin producir perjuicios en el entorno natural y también social. En cuanto a los puntos claves dentro de este tema, el desarrollo sustentable busca el progreso económico, no obviamente que el progreso económico no dañe el planeta ni comprometa el bienestar de las personas, pensando siempre en las futuras generaciones. Se apoya en tres pilares fundamentales: el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social y el crecimiento económico responsable. Existen distintos tipos de sustentabilidad, como la económica, la social y ecológica, que deben combinarse para lograr un equilibrio. La agricultura ecológica, el uso de energía favorables o renovables, el transporte limpio y el reciclaje son ejemplos de desarrollo sustentable. Recordemos, por ejemplo, que en la actualidad, para los que tienen vehículo o tenemos vehículo, los motores utilizan gasolina. Los motores a combustión utilizan un combustible fósil. Ese combustible fósil, para poderlo extraer, para poderlo consumir en nuestros vehículos, tiene que pasar por un proceso de purificación, primero de extracción, en el cual obviamente ustedes verán que se extrae el petróleo y este contamina, destruye, daña la mayoría de los recursos renovables en su alrededor. Luego, para transformarlo en la gasolina que nosotros utilizamos, tiene una serie de procesos. Muchos de ellos, los gases, obviamente contaminan la atmósfera y generan efectos invernaderos artificiales. Esto obviamente se convierte en un perjuicio para nuestro planeta. Por lo tanto, siempre los estados, siempre los gobiernos han estado buscando energía renovable, como es el caso de la electricidad, el transporte limpio, por ejemplo, con utilización de autobuses eléctricos. Una de las actividades fundamentales también en función de la agricultura. Cuando hablamos de una agricultura ecológica, estamos hablando de una agricultura ancestral en la cual volvamos a los diferentes procesos de producción como los hacían nuestros antepasados, cuando aún no conocían los abonos y fungicidas químicos, pues la mayoría de la producción simplemente se desarrollaba en función de actividades de productos de carácter orgánico, que obviamente no era una contaminación o destrucción hacia la naturaleza. Eso en cuanto a las determinaciones de los puntos claves de este tema. En cuanto al origen del término desarrollo sustentable, la definición del concepto de desarrollo sustentable data del siglo XX, momento en que apareció las primeras consecuencias ambientales del modelo de consumo e hiperconsumo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el concepto se empleó formalmente en el informe Brundtland, creado en el año de 1987 por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas. En este informe se definió el desarrollo sustentable como la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. A partir del año 2015, el concepto de desarrollo sustentable ha sido adoptado en diversas agendas globales, por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, impulsada por las organizaciones de Naciones Unidas. Desde entonces se viene debatiendo en diversos ámbitos sobre la urgencia o la necesidad de alcanzar una forma de desarrollo sustentable en las diferentes prácticas y actividades humanas. En cuanto a los tipos de sustentabilidad, existen diversos tipos de sustentabilidad, los cuales vamos a ver a continuación. La sustentabilidad busca generar actividad productiva en las que exista un equilibrio entre tres aspectos fundamentales. Primero, la sostenibilidad económica, pues esta busca el crecimiento económico sostenido sin generar un impacto negativo en el ambiente. Intenta promover modelos productivos que sean eficientes, innovadores y compatibles con los límites ecológicos de nuestro planeta.
El siguiente es la sustentabilidad ecológica que busca la observación o la conservación del ambiente y fomenta prácticas que contribuyan a reducir el impacto de las actividades humanas sobre los ecosistemas. Persigue el cuidado y el uso responsable de recursos, el ahorro del agua y la implementación de energías renovables, entre otros. Y por último tenemos la sostenibilidad social, pues este busca el desarrollo humano de la persona y comunidades que forman parte de la sociedad, promueve la igualdad, el respeto de los derechos humanos y el acceso equilibrado a servicios básicos como la salud, la educación, la vivienda, así como la participación ciudadana en decisiones colectivas. Son las actividades fundamentales en cuanto a las actividades humanas o a los tipos de sustentabilidad que nosotros podemos mencionar. En cuanto en esta última etapa de nuestra clase, vamos a ver los tres pilares del desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable puede comprenderse desde tres pilares distintos y complementarios: el económico, el social y ecológico. En función de estos, obviamente, tenemos que determinarlas en los siguientes aspectos. Primero, enfocarse únicamente en lo social y lo económico conduce a esquemas de desarrollo equitativo, pero que no contemplan el aspecto ecológico. Enfocarse únicamente en el económico y ecológico conduce a esquemas de desarrollo viable, pero no contempla las cuestiones sociales. Y por último, enfocarse únicamente en los ecológicos y lo social conduce a esquemas de desarrollo soportable, pero no son viables económicamente. Entonces ahí nosotros tenemos que buscar, obviamente, todas las personas que están detrás de todos estos aspectos de estudio en cuanto a la sustentabilidad y sostenibilidad. Obviamente ellos están siempre atrás buscando todos los aspectos fundamentales que nos permitan equilibrar todas estas actividades para obviamente tener una mejor calidad de vida, siempre respetando el medio ambiente. Únicamente atendiendo los tres aspectos a la vez puede alcanzarse un desarrollo sustentable que, en primera instancia, satisfaga las necesidades sociales de las poblaciones, es decir, tengan en cuenta aspectos como la alimentación, la vestimenta, la vivienda y el trabajo. También impulse procesos económicos y tecnológicos que permita el sostén financiero a lo largo de todo el tiempo. Y por último, no produzca alteraciones ecológicas significativas, sino que, por el contrario, busque aquellas prácticas más amigables con el entorno natural que evite su deterioro o destrucción. Estas son las actividades que nosotros hemos visto en este tema bastante importante en función de nuestra naturaleza, la biodiversidad de los ecosistemas. Hemos visto también la diversidad de las especies, hemos visto la biodiversidad de los invertebrados, biodiversidad del planeta, manejo sustentable de la biodiversidad, que es el último tema que nosotros hemos visto, el concepto de desarrollo sustentable y también los diferentes esquemas y procesos que hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Señores y señores, de esta manera estamos llegando ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes el tema y un tema bastante importante, el cual tenemos que tener muy en cuenta el momento de sacar nuestra basura, el momento de botar por el fregadero. Por ejemplo, a veces botamos los aceites que al fin y al cabo, cuando no son biodegradables, simplemente se van y se depositan la mayoría en los ríos, en las ciudades, en todas las ciudades. Siempre están conectadas las aguas servidas hacia los ríos. Y si nosotros continuamos botando desperdicios que no son amigables con el medio ambiente, nosotros seguiremos contaminando y destruyendo tanto la flora y la fauna de nuestros sectores. Hay que tener un poco de conciencia social también de qué hacemos, cómo obviamente nosotros podemos contribuir con el mantenimiento de nuestro medio ambiente. Señores y señores, un fuerte abrazo. Les deseo que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que tengan un excelente resto de semana. Hasta la próxima clase, licenciado.